Hola y sean muy bienvenidos a una historia más emocionante. Soy su narrador y hoy vamos a viajar en el tiempo al interior de Brasil, en una época donde el corazón humano ya buscaba lo que aún busca hoy: pertenencia, dignidad y amor verdadero. Prepárense para conocer a Benedita, una mujer que descubrió que incluso en las cicatrices más profundas pueden nacer las flores más hermosas. Una historia de superación, familia y segundas oportunidades que tocará su alma. Díganme en los comentarios, ¿de qué ciudad nos están viendo? Me encantaría saber de dónde viene cada uno de ustedes que sigue nuestras narrativas. Y no olviden, suscríbanse al canal y dejen ese like especial para que más personas puedan emocionarse con estas historias que atraviesan el tiempo. São Bento do Sapucaí, interior de São Paulo, año 1881. En las colinas verdes donde el tiempo parecía escurrir más lento, entre cafetales y arroyos cristalinos, nuestra historia comienza en una época donde el destino de una mujer dependía menos de sus sueños y más de las convenciones de una sociedad en transformación. El arroyo cantaba la misma canción melancólica de siempre, pero Benedita ya no escuchaba su melodía, con los mismos oídos de antes. Sus manos, arrugadas por el jabón y el tiempo, frotaban las ropas ajenas contra la piedra lisa, mientras gotas de rocío tardío se escurrían por las hojas de los helechos alrededor. 3 años habían pasado desde aquel abril maldito, cuando el altar de la iglesia de São Bento se transformara en escenario de su humillación. Las flores de azahar tan cuidadosamente elegidas se marchitaron en sus manos, mientras los susurros de los presentes se convirtieron en una sinfonía de piedad y escándalo. Joaquim no había venido, simplemente no había venido. El agua del arroyo reflejaba su rostro de 24 años, donde la juventud aún insistía en florecer, incluso bajo el peso de la tristeza. Benedita sumergía cada prenda de ropa con gestos precisos, como si el ritual pudiera lavar también sus propias penas. El vestido de lino de doña Cándida, las camisas de algodón de los hijos del hacendado, las toallas bordadas de la casa grande, todas recibían el mismo cuidado meticuloso que ella dedicara un día a sus propios sueños. El viento de la tarde trajo el aroma de café tostado y el eco distante de las campanas de la iglesia. Benedita se permitió un suspiro, solo uno, mientras retorcía una de las camisas. Era a esta hora del día que la nostalgia pesaba más, cuando las sombras se alargaban y la soledad parecía tomar cuerpo entre los árboles. Doña Cándida había sido bondadosa al darle refugio en la hacienda. Agregada, llamaban a su condición, ni esclava ni libre de verdad, pero un alma perdida entre mundos. Dormía en el rancho pequeño junto a los otros desafortunados, comía lo que sobraba de la mesa principal y cargaba en la espalda el fardo invisible de ser la abandonada, aquella que un hombre rechazara públicamente. El padre, coronel respetado de la región, cortó todos los lazos el mismo día. «No tengo hija que deshonre mi nombre», declaró, y desde entonces el apellido que un día llevara con orgullo se convirtió apenas en un recuerdo doloroso. Benedita era ahora simplemente Benedita, sin familia, sin posesiones, sin futuro más allá de lo que consiguiera construir con sus propias manos. Pero había algo en sus ojos oscuros que ni la humillación había conseguido apagar completamente. Una chispa de dignidad que brillaba incluso cuando todo alrededor parecía desmoronarse. Siempre terminaba su trabajo con esmero, agradecía cada gesto de bondad con sinceridad y jamás se permitía demostrar amargura ante aquellos que la acogieron en su desgracia. La última camisa lavada, Benedita recogió el jabón casero y el atado húmedo. El sol se ponía entre las colinas, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas que le recordaban los bordados que un día hiciera para su propio ajuar. Siguió por el sendero de tierra batida que llevaba a la casa grande, donde las ventanas ya se iluminaban con la claridad de las lámparas de aceite. No podía imaginar que en pocas semanas otro corazón quebrado caminaría hasta ese mismo arroyo, cargando una propuesta que cambiaría para siempre el curso de ambas vidas. El destino, caprichoso como las aguas que ora corrían mansas, ora se agitaban con las lluvias, estaba a punto de tejer una nueva historia en las orillas de aquel riachuelo que había sido testigo de tantas lágrimas silenciosas. La casa de Tapia parecía más pequeña cada día que pasaba. Francisco se acomodó la camisa de algodón crudo y observó por la ventana pequeña
el patio donde Rosa extendía las ropas lavadas. 11 años, y ya cargaba en los hombros delicados el peso de una mujer adulta. Sus gestos eran demasiado precisos, sus silencios demasiado largos para una niña que debería estar jugando con muñecas de maíz. Miguel apareció en la puerta del cuarto, los cabellos despeinados del sueño, los ojos aún hinchados de una pesadilla. 8 años, y aquella expresión asombrada que no lo abandonaba desde que la fiebre amarilla se llevara a María. «Papá», murmuró la voz pequeña temblando como hoja al viento. Francisco se arrodilló ante el hijo, sintiendo el corazón apretarse. Las palabras salían difíciles, como siempre sucedía cuando necesitaba ser padre y madre al mismo tiempo. «¿Soñaste con ella otra vez?», Miguel asintió, y Francisco lo atrajo hacia un abrazo apretado, sintiendo cómo el cuerpecito flaco se pegaba al suyo, buscando el calor y la seguridad que un niño debería encontrar en brazos maternos. María. 3 años sin pronunciar su nombre en voz alta, pero ella aún habitaba cada rincón de la casa, el mortero donde ella molía el maíz, la hamaca que ella misma tejiera, las plantas medicinales del patio que nadie sabía cuidar bien. Rosa intentaba, con la determinación feroz de quien asume responsabilidades demasiado grandes, pero era apenas una niña fingiendo ser mujer. La plantación de maíz y yuca en el fondo de la propiedad prometía buena cosecha, pero Francisco sabía que el éxito en la siembra no bastaba para curar las heridas de una familia despedazada. Rosa apenas sonreía. Miguel despertaba gritando 2 o 3 veces por semana, y él mismo se perdía algunas noches, mirando el techo de paja, tratando de recordar cómo era ser feliz. Don Antonio, el comerciante del pueblo que venía a comprar sus productos, había notado la tristeza que flotaba sobre la casa como una nube pesada. Francisco había dicho en la última visita, mientras pesaba los sacos de maíz: «Estos niños necesitan madre, y tú necesitas esposa». La sugerencia llegó como una bofetada en la cara, pero también como una verdad dolorosa que él evitaba enfrentar. «¿Dónde voy a encontrar mujer que acepte a un viudo con 2 hijos?» Francisco había respondido, más para sí mismo que para el comerciante. Don Antonio sonrió de una manera que conocía bien los caminos torcidos de la vida. «Existe mujer sin opción, Francisco, igual que tú. A veces la necesidad casa mejor que el amor». Aquellas palabras resonaban en la mente de Francisco mientras preparaba el desayuno, tarea que había aprendido a hacer por pura necesidad. Rosa apareció en la cocina, el vestidito de percal ya sucio de jabón, y comenzó a arreglar la mesa sin que nadie se lo pidiera. Era así desde que la madre muriera. Rosa se adelantaba a cada necesidad, cargaba cada fardo, como si pudiera, con su dedicación excesiva, traer a María de vuelta. «Papá», dijo ella, la voz demasiado seria para su edad. Miguel mojó la cama otra vez. Francisco suspiró. No era culpa del niño, lo sabía. El susto de la pérdida aún vivía en sus sueños, transformando las noches en campos de batalla contra fantasmas que solo un niño podía ver. Después del café simple, hecho de maíz tostado y panela, Francisco salió a cuidar de los animales. El gallo picoteaba el maíz esparcido por el patio, las gallinas escarbaban en la tierra húmeda y la vaca holandesa esperaba por el ordeño matutino. Tareas simples que le daban algún consuelo, pero no llenaban el vacío que crecía cada día. Era domingo, y la obligación de la misa pesaba sobre la familia como una carga más. Rosa arreglaría los cabellos de Miguel con el cariño de una madre precoz. Él vestiría la camisa limpia que ella lavara y planchara, y los 3 caminarían hasta la iglesia con el aspecto melancólico de quien cumple rituales sin encontrar en ellos ninguna alegría. Pero hoy sería diferente. Hoy, don Antonio lo buscó después de la misa, con aquella sonrisa que conocía secretos. «Francisco, necesito hablar contigo. Es sobre aquella conversación nuestra». Y entonces, mientras los niños jugaban en la plaza de la iglesia con los otros huérfanos de madre que la vida había esparcido por el pueblo, el comerciante contó sobre Benedita, la mujer abandonada en el altar, que vivía como agregada en la hacienda de doña Cándida. Muchacha decente, trabajadora, sin vicios ni lengua suelta. Necesita nombre y casa, Francisco. Y tú necesitas quien cuide de los niños. La propuesta era cruda como la realidad que los rodeaba, pero Francisco sintió algo moverse en su pecho. No era esperanza exactamente, pero tal vez fuera la posibilidad de ella. Aquella noche,
Después de que Rosa acostó a Miguel cantando bajito la canción que aprendiera de la madre, Francisco se quedó en la terraza mirando las estrellas. Por primera vez en 3 años, se permitió imaginar una vida diferente. No una vida feliz necesariamente, pero una vida donde sus niños pudieran volver a ser niños y donde él pudiera dividir el peso de los días con alguien que entendiera lo que significaba recomenzar sobre los escombros de lo que un día fue entero. La llovizna fina de marzo danzaba en el aire como lágrimas que el cielo derramaba sobre la tierra sedienta. Benedita se acomodó el chal de lana sobre los hombros y se dirigió al arroyo con el atado de ropas sucias equilibrado en la cabeza. Era jueves, día de lavar las ropas de cama de la casa grande, y la humedad de la mañana hacía la tarea aún más pesada. El camino familiar serpenteaba entre los árboles antiguos, cuyos ramas formaban una catedral verde por donde la luz se filtraba en rayos dorados. Sus pies conocían cada piedra del trayecto, cada raíz que afloraba en la tierra batida, cada curva que anticipaba la llegada a su refugio silencioso. Allí, entre el murmullo de las aguas y el canto discreto de los venteveos, encontraba alguna paz para su alma herida. Se arrodilló en la piedra lisa que le servía de lavadero hace 3 años, dejando que las manos se sumergieran en el agua cristalina. El frío corría entre sus dedos como una bendición, lavando no solo las manchas de los tejidos, sino también un poco de la tristeza que insistía en pegarse a su piel como hollín. El ruido de pasos en el sendero la hizo levantar los ojos. Era raro que alguien apareciera en aquel rincón durante la mañana, y Benedita sintió un frío en el estómago que no tenía nada que ver con la llovizna. Un hombre se acercaba, quitándose respetuosamente el sombrero de paja mientras caminaba. Alto, delgado, con esa postura medio encorvada de quien cargaba fardos invisibles en los hombros. Francisco se detuvo a algunos metros de distancia, como si supiera que acercarse demasiado podría asustar a la mujer arrodillada a la orilla del agua. Era más joven de lo que había imaginado, a pesar de los 3 años que el sufrimiento había grabado en su rostro. Había una dignidad silenciosa en sus gestos, una belleza discreta que ni la ropa simple ni la condición de agregada conseguían ocultar. «¿Doña Benedita?» La voz salió más ronca de lo que pretendía, traicionando el nerviosismo que sentía. Ella asintió despacio, sin dejar de frotar la sábana contra la piedra, como si el trabajo pudiera darle valor para enfrentar lo que vendría después. «Soy Francisco, del sitio del Monjoliño. Don Antonio me habló de usted». Las palabras parecían piedras pesadas que él necesitaba escupir una a una. Benedita continuó trabajando, pero algo en su postura se endureció, como si estuviera preparándose para una humillación más. Francisco respiró profundo y se acercó un paso más. La llovizna mojaba sus cabellos castaños, haciéndolos pegarse a la frente como una corona de preocupaciones. «Soy viudo, con 2 hijos. Rosa tiene 11 años, Miguel 8. Perdieron a la madre hace 3 años, en la epidemia». La voz se quebró un poco en la última palabra, pero él continuó. «Los niños necesitan cuidados de mujer, y yo necesito ayuda». Benedita finalmente dejó de frotar el tejido y lo miró a los ojos. Eran ojos cansados, pero honestos. Ojos que conocían el dolor y no trataban de esconderlo detrás de falsas promesas. «¿Qué me está proponiendo?». La pregunta salió en un susurro que casi se perdió en el ruido del arroyo. «Matrimonio». La palabra quedó suspendida en el aire húmedo como una oración. «No le voy a mentir. No es matrimonio de amor, es matrimonio de necesidad, pero puedo ofrecerle nombre honrado, casa propia, sustento digno. A cambio solo pido que cuide de mis niños como si fueran suyos». Benedita dejó la ropa a un lado y se levantó lentamente. El agua se escurría de sus manos como bendición o como lágrimas de alivio. Estudió el rostro de aquel hombre que había aparecido en su vida como un milagro disfrazado de propuesta práctica. «¿Por qué yo?», preguntó, la voz ganando fuerza. «Soy mujer marcada, sin familia, sin dote. Cualquier otro hombre no entendería lo que es empezar de nuevo después de que todo se desmorona». Francisco hizo girar el sombrero entre las manos, buscando las palabras correctas. «Usted conoce el dolor verdadero, doña Benedita. Quien conoce el dolor sabe valorar las pequeñas alegrías. Mis niños necesitan eso». La llovizna se intensificó, forzándolos a refugiarse bajo la copa ancha de un ceibo. Allí,
En el silencio perfumado de flores y tierra mojada, Benedita sintió algo moverse en su pecho. No era amor, eso tal vez nunca más llegara, pero era esperanza de propósito, de pertenecer nuevamente a algún lugar, de ser útil a alguien que la necesitaba. ¿Y si los niños no me aceptan? La pregunta revelaba su mayor miedo. Ellos necesitan madre más de lo que necesitan orgullo. Francisco habló con una certeza que venía del fondo del alma. Y usted necesita familia más de lo que necesita romance. Benedita cerró los ojos y dejó que la lluvia lavara su rostro. Cuando los abrió nuevamente, había tomado su decisión. Acepto, murmuró, y después, más fuerte, acepto su propuesta, Francisco. Se miraron en el silencio de la mañana, dos náufragos que acababan de encontrar una tabla de salvación. No había promesas de pasión ni juramentos de amor eterno. Había algo mejor, la honestidad de dos personas que reconocían sus necesidades mutuas y estaban dispuestas a construir algo sólido sobre los escombros de sus sueños despedazados. Francisco extendió la mano y Benedita la estrechó con firmeza. Era un acuerdo sellado bajo la bendición de la lluvia, presenciado apenas por el arroyo que continuaba cantando su canción eterna de nuevos comienzos y esperanzas renovadas. La capilla de San Ovento nunca había parecido tan pequeña y tan inmensa al mismo tiempo. Benedita se acomodó por 10ª vez el vestido azul marino que doña Cándida le prestara para la ocasión, sintiendo el peso de las miradas curiosas de los pocos presentes que presenciarían su segundo intento de llegar al altar. Esta vez era diferente. No había flores de azahar ni velo de novia, no había música solemne ni expectativa de cuento de hadas. Había apenas la realidad cruda de dos personas que decidían unir sus soledades en busca de algo que se pareciera a la completud. Francisco aguardaba frente al altar simple, Rosa y Miguel, flanqueándolo como dos pequeños guardias desconfiados. Rosa usaba un vestido de fiesta que había pertenecido a la madre, cuidadosamente ajustado por sus propias manos precoces. Miguel se escondía parcialmente detrás del padre, los ojos grandes abiertos, ante la extraña que en instantes se convertiría en su nueva madre. Padre Sebastián, un hombre de 60 años que conocía cada secreto y cada dolor de aquella comunidad, aguardaba con la paciencia de quien comprendía que no todos los matrimonios nacían del amor, pero que eso no los hacía menos sagrados. Sus ojos bondadosos se encontraron con los de Benedita cuando ella llegó al altar, y él le ofreció una sonrisa discreta de aliento. «Hijos míos», comenzó el padre, la voz haciendo eco en el espacio pequeño, «estamos aquí reunidos para bendecir la unión de Francisco y Benedita, dos corazones que el sufrimiento enseñó a valorar la importancia de la familia y del cuidado mutuo». Las palabras eran simples, sin los adornos románticos tradicionales. Era una ceremonia de reconstitución, no de celebración de la pasión. Benedita mantenía los ojos fijos en el crucifijo detrás del altar, tratando de calmar el corazón que latía descompasado. No era miedo por lo que estaba haciendo, era la emoción extraña de finalmente pertenecer a algún lugar nuevamente. «Francisco», continuó Padre Sebastián, «acepta a Benedita como esposa, prometiendo respetarla, protegerla y honrarla en todos los días de la vida que Dios les conceda juntos». «Acepto». La palabra salió firme, cargada de una determinación que sorprendió a todos, incluso a él mismo. «Benedita», el padre se dirigió a ella, «¿acepta a Francisco como esposo, prometiendo cuidar de él y de sus hijos, construyendo un hogar donde el amor pueda florecer a través del cuidado y la dedicación mutua?» Benedita miró a Rosa y Miguel antes de responder. La niña la observaba con una mezcla de desconfianza y esperanza desesperada, mientras el niño se agarraba aún más fuerte a la camisa del padre. Era por ellos, más que por Francisco o por sí misma, que murmuró: «Acepto». El padre bendijo las alianzas simples, argollas de plata sin ornamentación, elegidas más por la practicidad que por la belleza. Francisco deslizó la alianza en el dedo de Benedita con cuidado reverente, como si estuviera manejando algo sagrado. Sus manos, callosas por el trabajo rural, contrastaban con los dedos delicados de ella, marcados por el jabón y las labores domésticas. Cuando fue el turno de Benedita de poner la alianza a Francisco, permitió que sus dedos se demoraran un instante más sobre los de él. Había una comunicación silenciosa en aquel toque, no de pasión,
pero de reconocimiento mutuo, de dos personas que elegían construir algo juntas a partir de lo que restaba de sus vidas despedazadas. Lo que Dios unió, el hombre no lo separe, concluyó Padre Sebastián, haciendo la señal de la cruz sobre la pareja recién formada. Que esta familia reconstruida bajo la bendición divina encuentre en la unión la fuerza que les faltaba en la separación. Francisco se inclinó respetuosamente para besar la frente de Benedita, un gesto casto que sellaba no un romance, sino un pacto de supervivencia mutua. Ella correspondió tocando brevemente su rostro, un gesto de gratitud más que de afecto. Rosa se acercó vacilante cuando Padre Sebastián los invitó para la bendición especial de la familia. Miguel continuaba pegado al padre, pero sus ojos curiosos no se apartaban de Benedita. «Señor, bendice a esta familia que se reconstituye», oró el padre, las manos posadas sobre las cabezas de todos. «Que Rosa y Miguel encuentren en Benedita el cuidado materno que necesitan, y que Benedita encuentre en estos hijos la alegría de ser madre». La ceremonia terminó sin fiesta, sin música, sin arroz lanzado por invitados inexistentes. Solo doña Cándida y don Antonio estaban presentes como testigos, representando a la comunidad que asistía a aquel nuevo comienzo con mezcla de escepticismo y esperanza. Salieron de la capilla bajo el sol suave de la tarde, una familia improvisada que cargaba en los hombros el peso de expectativas silenciosas. Francisco ofreció el brazo a Benedita para bajar los escalones de piedra, y ella aceptó el apoyo con la dignidad de quien sabía que aquel era apenas el primer paso de un viaje largo e incierto. En la carreta que los llevaría a casa, ahora casa de ella también, Miguel finalmente habló. «¿Doña Benedita va a dormir en el cuarto de mamá?». La pregunta inocente cargaba toda la complejidad de la situación que enfrentarían de ahí en adelante. Benedita miró a Francisco, que asintió casi imperceptiblemente. «Voy a dormir en el cuarto que tu padre preparó para mí», respondió con suavidad. «Pero siempre estaré aquí cuando me necesiten». Era una promesa modesta, pero sincera. Rosa y Miguel intercambiaron miradas aún procesando el cambio radical que acababa de entrar en sus vidas. Francisco conducía la carreta en silencio, pero había algo diferente en su postura. Por primera vez en 3 años, no estaba completamente solo en la responsabilidad de cuidar a sus hijos. La tarde caía mansa sobre São Bento do Sapucaí, y una nueva familia siguió su camino a casa, cargando no promesas de felicidad, sino la esperanza firme de que la necesidad compartida pudiera transformarse en algo más fuerte que cualquier sueño romántico jamás había sido. La casa de Tapia parecía respirar diferente desde que Benedita cruzara su umbral como esposa legítima. Los primeros rayos de sol de la mañana entraban por la ventana pequeña de la cocina y encontraban a alguien allí, moviendo la polenta en el fogón de leña, con gestos que traían de vuelta una rutina hace mucho olvidada. Francisco despertó con el olor del café verdadero, no la mezcla de maíz tostado que habían estado tomando por meses, sino café de verdad, que Benedita trajera como parte de sus pocas pertenencias. Era un lujo pequeño, pero que llenaba la casa con un aroma de normalidad doméstica que él había olvidado que existía. Rosa apareció en la cocina frotándose los ojos, aún desconfiada, pero claramente curiosa ante la transformación. La mesa estaba puesta con más cuidado. Había pan casero enfriándose en una tabla y Benedita revolvía algo en una olla que olía a mejorana y tomillo. «Buenos días», murmuró la niña, en un intento vacilante de cortesía. Benedita se volteó con una sonrisa discreta, los cabellos recogidos en un moño simple que realzaba la línea delicada del cuello. «Buenos días, Rosa. ¿Dormiste bien?». La respuesta vino en forma de movimiento de cabeza, pero Benedita no forzó más conversación. Sabía que la confianza necesitaría ser construida ladrillo por ladrillo, día tras día, a través de gestos pequeños y consistentes. Miguel apareció después, aún en camisón, los cabellos parados hacia una sola dirección. Se detuvo en la puerta de la cocina como si esperara autorización para entrar en lo que ahora era territorio de otra persona. Benedita se agachó a su altura, ofreciéndole un pedazo de pan aún tibio. «¿Quieres probar?». Lo hice con harina de maíz y un poquito de azúcar morena. El niño aceptó el pan con dedos tímidos, y cuando lo probó, sus ojos se abrieron de sorpresa. Estaba sabroso, diferente del pan que Rosa trataba de hacer, más suave, con un sabor que recordaba vagamente algo bueno
que él no conseguía nombrar. Francisco entró en la cocina ya vestido para el trabajo en la siembra, y por un momento se detuvo en el umbral, observando la escena doméstica que no veía hace 3 años. Su esposa, aún era extraño pensar en ella así, servía el desayuno con naturalidad, como si siempre hubiera pertenecido a aquel espacio. «Buenos días», saludó, la voz aún ronca del sueño. «¿Dormiste bien?». Era una pregunta de cortesía entre extraños educados, pero cargaba una preocupación genuina. Benedita asintió sirviéndole una taza humeante. «La cama es cómoda, gracias». Habían preparado para ella el cuarto pequeño que antes servía de despensa. Francisco construyó una cama simple con tablas de peroba y llenó un colchón de paja fresca. No era lujo, pero era privacidad y dignidad, cosas que ella no tenía hace 3 años. Tomaron el desayuno en silencio relativo, punteado apenas por los ruidos domésticos familiares, el crujido de la silla de madera, el ruido de la cuchara en la taza, los pasos de Miguel corriendo para vestirse. Benedita observaba discretamente la dinámica de la familia, tratando de entender los ritmos y las necesidades que necesitaría aprender a atender. Después de que Francisco salió para la siembra, Rosa comenzó automáticamente a recoger la loza, pero Benedita detuvo suavemente su mano. «Déjame a mí, tú tienes más cosas de qué cuidar». No era orden ni pedido, era ofrecimiento. Rosa vaciló, después asintió y salió para el patio, donde las gallinas esperaban el maíz matutino. Los primeros días se sucedieron en una danza cuidadosa de territorios y responsabilidades. Benedita no trató de cambiar todo de una vez, pero introdujo pequeñas mejoras. Un caldo más espeso, ropas que olían a lavanda, el jardín trasero donde plantó menta y melisa. Miguel fue el primero en ceder. En la tercera noche, cuando una pesadilla lo despertó gritando, fue Benedita quien apareció en el cuarto con una vela encendida y voz calma. «¿Fue una pesadilla?». Él asintió, aún temblando. Ella se sentó en el borde de la cama y comenzó a cantar bajito una canción que hablaba de barcos seguros y puertos calmos. Su voz era suave, diferente de la voz de Rosa que siempre temblaba de emoción cuando trataba de consolarlo. Francisco despertó con el sonido de la canción y se acercó a la puerta entreabierta. Vio a su esposa, aún se sorprendía con la palabra, balanceándose despacio mientras cantaba para su hijo. Miguel ya dormía nuevamente, respiración tranquila, una de las manos pequeñas sujetando inconscientemente un pedazo de su falda. Rosa demoró más en aceptar. Observaba a Benedita con ojos críticos, buscando fallas, comparando cada gesto con los recuerdos idealizados de la madre. Pero era imposible negar que la casa funcionaba mejor, que Miguel sonreía más, que el padre parecía menos encorvado por el peso de responsabilidades solitarias. La primera lluvia fuerte de abril puso a prueba la unión recién formada. El techo de paja goteaba en el cuarto de Rosa, y ella despertó mojada e irritada. Benedita apareció con baldes y trapos, ayudando a proteger la cama y las ropas. «Mañana voy a pedirle a tu padre que revise esas tejas», dijo, secando el cabello de la niña con cariño práctico. «Usted no manda en mi papá», respondió Rosa en un intento de establecer límites. Benedita dejó de secar sus cabellos y la miró a los ojos. «Tienes razón, no mando, pero puedo pedir como esposa, y puedo ayudar como parte de esta familia, si tú me dejas». Fue esa noche, escuchando el ruido de la lluvia en el techo y sintiendo el olor a lavanda que Benedita pusiera en su ropa de cama, que Rosa finalmente permitió que algunas de las defensas comenzaran a disolverse. Tal vez tener una madre nuevamente no significaba traicionar la memoria de la madre que se había ido. El mes fue pasando, y la casa ganaba alma nuevamente. Había comida en la mesa a la hora correcta, ropas limpias en el tendedero, el olor de jabón de coco mezclado con tomillo. Francisco volvía del trabajo y encontraba no apenas una casa funcionando, sino un hogar reorganizándose alrededor de una presencia femenina que traía consigo la promesa de que algunas cosas podrían ser reconstruidas. Benedita también florecía. Tener propósito nuevamente, ser necesaria, sentir que su presencia hacía diferencia en la vida de personas reales, todo eso la hacía levantarse cada mañana con algo parecido a la alegría. No era la felicidad de los sueños antiguos, pero era la satisfacción sólida de quien encontrara su lugar en el mundo. Una tarde, cuando Francisco volvió más temprano de la siembra, encontró a Benedita
enseñando a Miguel a trenzar la crin de la yegua. Rosa observaba de lejos, fingiendo estar ocupada con otras cosas, pero claramente interesada en la actividad. Era una escena simple, doméstica, pero cargaba una promesa de normalidad familiar que parecía imposible apenas algunos meses antes. Esa noche, después de que los niños durmieron, Francisco y Benedita se sentaron en la terraza para tomar el último café del día. «Gracias», dijo él de repente, sorprendiendo a ambos, «por lo que estás haciendo por ellos, por nosotros». Benedita movió el café despacio, eligiendo las palabras. «También tengo que agradecer. Hacía mucho tiempo que no me sentía útil». Era una confesión simple, pero cargada de toda la gratitud de quien recibiera una segunda oportunidad de pertenecer a algún lugar. El silencio de la noche los envolvió, punteado apenas por el canto de los grillos y por el ruido distante del arroyo. Era un silencio cómodo, de dos personas que comenzaban a descubrir que el compañerismo podía ser tan valioso como la pasión y que una familia podía ser construida tanto sobre necesidades prácticas como sobre gran romance. El invierno llegó temprano aquel año de 1881, trayendo consigo vientos helados que cortaban la piel y una humedad que parecía penetrar hasta los huesos. Benedita despertó en una madrugada de julio con un presentimiento extraño, una inquietud que la hizo levantarse y verificar a los niños incluso sin motivo aparente. Rosa dormía tranquila en su cuarto, envuelta en la manta de lana que Benedita tejiera durante las noches largas de mayo. Pero cuando llegó al cuarto de Miguel, su corazón se disparó. El niño se movía inquieto, gimiendo bajito, la frente caliente incluso bajo el frío de la madrugada. «¿Miguel?», susurró tocando el rostro de él con delicadeza. La piel quemaba como brasa y él murmuraba palabras incomprensibles entre sueños febriles. Benedita sintió una punzada de miedo. Fiebre en niño pequeño siempre había sido motivo de terror en las familias del interior, especialmente después de la epidemia que se llevara a María. Sin despertar a Francisco inmediatamente, corrió a la cocina y encendió el fogón de leña, poniendo agua a hervir. Las manos trabajaban por instinto, recordando las enseñanzas de la abuela que la criara. Baños de agua tibia para bajar la temperatura, tés de saúco y hojas de naranja para combatir la fiebre, compresas húmedas en la frente. Francisco despertó con el ruido de ollas y encontró a Benedita preparando una infusión humeante, el rostro marcado por la preocupación. «Miguel está con fiebre alta», explicó sin preámbulos. «Necesito bajar la temperatura antes de que suba más». Él se vistió rápidamente y corrió al cuarto del hijo. Miguel deliraba bajito, llamando por la madre que ya no estaba allí, y Francisco sintió el corazón apretarse con un dolor familiar. Era así como todo había comenzado con María. Primero la fiebre, después... «No le va a pasar nada», dijo Benedita, apareciendo a su lado con palanganas de agua tibia y trapos limpios. Había una determinación en su voz que cortó la espiral de pánico donde Francisco comenzaba a perderse. «Pero voy a necesitar tu ayuda». Rosa despertó con el movimiento en la casa y apareció en la puerta del cuarto, los ojos abiertos de susto. «¿Miguel va a morir?». La pregunta salió en una voz pequeña, cargada de todos los miedos acumulados desde que perdiera a la madre. «No», respondió Benedita con firmeza, sin parar de preparar las compresas. «Pero necesito que me ayudes. Puedes buscar más trapos limpios en el armario». Las próximas horas se transformaron en una batalla silenciosa contra la fiebre que insistía en subir. Benedita no se apartó del lado de Miguel, alternando entre baños tibios, tés dados cucharada por cucharada cuando él conseguía tragar, y compresas que cambiaba de pocos, en pocos minutos. Francisco se sentía inútil ante la competencia de ella. Benedita conocía hierbas y remedios caseros que él nunca había escuchado mencionar. Se movía con una confianza que venía de experiencia en cuidar enfermos. Descubriría después que ella había ayudado a cuidar varios enfermos en la hacienda de doña Cándida, aprendiendo con las mujeres mayores los secretos de curar que pasaban de madre a hija por generaciones. Rosa se transformó en una asistente eficiente, buscando todo lo que Benedita pedía, observando cada gesto con atención de quien sabía que estaba aprendiendo algo importante. Había una intimidad que crecía en aquel cuarto pequeño, una unión que se formaba alrededor del niño enfermo. «¿Por qué usted sabe tanto de estas cosas?»,
preguntó Rosa en una pausa, cuando Miguel dormía un sueño más tranquilo. Cuando no tienes familia, aprendes a cuidar de todo el mundo que necesita, respondió Benedita, acomodando la manta sobre Miguel. En la hacienda, yo era quien cuidaba cuando alguien se enfermaba. Doña Cándida decía que yo tenía mano buena para enfermo. Era la primera vez que hablaba de su vida anterior sin amargura, como si los años de agregada hubieran sido una preparación para este momento. Francisco observaba desde el rincón del cuarto, viendo a su esposa, porque eso era lo que ella estaba haciendo ahora, verdaderamente esposa y madre, cuidar de su hijo con una dedicación que iba más allá del deber. La segunda noche fue la peor. Miguel deliraba con más intensidad y en algunos momentos la fiebre subía tanto que Benedita tuvo que recurrir a los baños de agua casi fría, una medida desesperada que hizo al niño llorar de susto y molestia. Rosa lloraba junto, sujetando la mano del hermano, mientras Francisco caminaba por la casa como animal enjaulado. «Debería llamar al médico», murmuró él por 10ª vez, aunque sabía que el doctor más cercano estaba a 2 días de viaje y tal vez no llegaría a tiempo. «Aún no», respondió Benedita, observando atentamente la respiración de Miguel. «Si no mejora hasta el amanecer, mando buscar, pero él está luchando. Solo necesita ayuda». Fue en la tercera madrugada que la fiebre finalmente cedió. Miguel abrió los ojos, claros por primera vez en 3 días, y murmuró «agua», con voz débil, pero lúcida. Benedita se inclinó sobre él con una sonrisa de alivio que iluminó todo el rostro cansado. «Hola, mi niño, ¿cómo te sientes?». La voz de ella estaba cargada de una emoción nueva, un cariño que iba más allá de la obligación de cuidar. Miguel sonrió débilmente y trató de sentarse. «¿Usted se quedó aquí todo el tiempo?». «Me quedé, y me voy a quedar hasta que estés fuerte de nuevo». Era una promesa simple, pero que cargaba el peso de un compromiso emocional que ultrapasaba cualquier acuerdo práctico. Rosa, que había dormitado en una silla al lado de la cama, despertó con las voces. Cuando vio a Miguel sentado y hablando, sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio. Sin pensar 2 veces, se lanzó a los brazos de Benedita en un abrazo desesperado de gratitud. «Gracias», sollozó contra el hombro de la madrastra. «Gracias por no dejar que él muriera». Benedita correspondió al abrazo con toda la emoción que venía acumulando por meses, sintiendo finalmente que Rosa la había aceptado no apenas como necesidad, sino como parte real de la familia. Francisco observaba la escena desde la puerta, el pecho apretado de una emoción que no sabía nombrar. Vio a su esposa, ahora completamente su esposa, él reconocía, sujetando a sus 2 hijos contra el pecho, y por primera vez desde que María muriera, sintió que su familia estaba verdaderamente completa nuevamente. Durante la convalescencia de Miguel, algo definitivo cambió en la dinámica de la casa. Rosa comenzó a llamar a Benedita de mamá sin forzar. Miguel se agarraba a su falda siempre que ella se alejaba, y Francisco descubrió que miraba a su esposa con ojos diferentes. No más de gratitud apenas, sino de algo que comenzaba a parecerse con afecto verdadero. En la primera noche en que Miguel durmió sin fiebre, Benedita finalmente se permitió un baño caliente y una noche de sueño completo. Cuando despertó, encontró a Francisco en la cocina preparando café, un gesto de cuidado que la sorprendió. «Gracias», dijo él, entregándole la taza humeante, «por lo que hiciste por Miguel, por todos nosotros». Las palabras eran simples, pero el tono cargaba una profundidad nueva. «Ellos son mis hijos ahora también», respondió Benedita, y por primera vez la frase salió natural, sin esfuerzo. «Para eso estoy aquí». Pero ambos sabían que ya no era solo para eso. La necesidad que los uniera se estaba transformando lentamente en algo más complejo y profundo, un afecto construido a través de cuidados compartidos y responsabilidades divididas. El amor estaba llegando por la puerta trasera, disfrazado de compañerismo y dedicación mutua, más sólido tal vez que cualquier pasión súbita. Los meses que se siguieron a la recuperación de Miguel trajeron un cambio sutil pero innegable en el ritmo de la casa. Era como si la fiebre del niño hubiera quemado también las últimas resistencias que impedían que aquella familia improvisada se volviera genuina. Benedita ya no era la extraña que Francisco trajera para cuidar de los niños. Era simplemente la madre que Rosa buscaba cuando necesitaba consejo, la presencia que Miguel buscaba cuando las pesadillas volvían.
Francisco notaba las pequeñas transformaciones con sorpresa creciente. La casa no solo funcionaba mejor, tenía alma nuevamente. Llegaba del trabajo en la siembra y encontraba el olor de pan fresco mezclado con romero. Risas viniendo del patio donde Benedita enseñaba a los niños a plantar coles, conversaciones bajas en la terraza, donde Rosa confiaba sueños de muchacha que comenzaban a florecer. Una tarde de septiembre, volviendo más temprano porque la lluvia impidiera el trabajo en la plantación, Francisco se detuvo en la terraza al escuchar el sonido de una canción viniendo de la cocina. Era Benedita que cantaba mientras movía algo en una olla grande, y Miguel que la acompañaba en una vocecita desafinada pero entusiasmada. Rosa apareció en la puerta, se rió de algo que el hermano dijo, y por un momento la casa se llenó de una alegría espontánea que Francisco no escuchaba hace 4 años. Se quedó allí parado, apoyado en el marco de la puerta, observando aquella escena doméstica que parecía milagro. Benedita usaba el delantal azul que él comprara para ella en la última ida al pueblo, los cabellos recogidos de una manera que dejaba escapar algunas mechas castañas alrededor del rostro. Había una gracia natural en sus movimientos, una delicadeza que contrastaba con la firmeza que demostrara durante la enfermedad de Miguel. ¡Papá! Miguel corrió en su dirección al verlo, pero en vez de lanzarse a sus brazos como siempre hacía, tomó su mano y lo jaló hacia dentro de la cocina. Mamá está haciendo mazamorra dulce, con leche condensada que doña Cándida mandó. Francisco sintió un apretón en el pecho al escuchar a Miguel llamar a Benedita naturalmente de mamá. No era traición a la memoria de María, era vida siguiendo su curso natural, niño aprendiendo nuevamente a confiar en el cuidado femenino. Benedita lo miró por encima de la cabeza de Miguel, una sonrisa tímida en los labios, como si pidiera disculpas por haber permitido que el niño creara aquel vínculo. «Espero que no le moleste», murmuró ella. Él comenzó a llamar así después de la fiebre. Traté de corregir, pero... «No», interrumpió Francisco, sorprendiéndose con la firmeza de la propia voz. «No se disculpe. Es bueno. Ellos necesitan madre». Rosa apareció con 3 tazones de barro, distribuyéndolos en la mesa con la competencia de quien aprendiera temprano a cuidar de la casa. Pero ahora sus gestos no tenían más aquella urgencia desesperada de niña tratando de ser adulta. Eran movimientos naturales de hija ayudando a la madre, parte de una rutina familiar saludable. Durante la mazamorra, Francisco observó discretamente la dinámica de la mesa. Miguel parloteaba sobre los pajaritos que hicieran nidos en el pie de jabuticaba. Rosa contaba sobre la amiga nueva que conociera en la iglesia, y Benedita escuchaba todo con atención genuina, haciendo preguntas, dando consejos, riéndose de los chistes infantiles de Miguel. Había una armonía allí que Francisco no conseguía más imaginar que fuera artificial o forzada. Benedita no estaba representando el papel de madre y esposa, ella simplemente era esas cosas, naturalmente, como si hubiera nacido para ocupar aquel lugar en la mesa, en aquella casa, en aquella familia. Después de la cena, mientras Rosa ayudaba a Miguel con las oraciones antes de dormir, Francisco y Benedita se encontraron en la terraza, como se había vuelto costumbre. Ella tejía un saquito para Miguel. El invierno se acercaba nuevamente y él fumaba la pipa de barro, observando las estrellas que comenzaban a parpadear en el cielo limpio. «Benedita», comenzó él, la voz saliendo más ronca de lo que pretendía. Ella levantó los ojos del tejido, agujas paradas en el aire. «Necesito decirle algo». El corazón de ella se disparó. En un año de matrimonio, él nunca había iniciado una conversación seria de esa manera. ¿Sería alguna queja? ¿Arrepentimiento? ¿Qué es, Francisco? Él se quitó la pipa de la boca y se volteó para mirarla directamente. Cuando la pedí en matrimonio, pensé que estaba resolviendo un problema. Conseguir quien cuidara de los niños, quien me ayudara con la casa. Un acuerdo práctico entre 2 personas que se necesitaban mutuamente. Benedita bajó el tejido en el regazo, preparándose para escuchar que el arreglo no estaba funcionando, que él había encontrado alguna falla en su dedicación. «Pero no es eso lo que pasó», continuó Francisco, las palabras saliendo despacio, como si él necesitara pensar en cada una. «Usted no es apenas alguien que cuida de los niños, usted es madre de ellos de verdad, y no es apenas alguien que me ayuda con la casa. Usted es...» Se detuvo buscando la palabra correcta. «Usted es mi esposa de verdad».
Benedita sintió algo moverse en el pecho, una emoción que no había identificado desde antes de ser abandonada en el altar. Francisco, lo que estoy tratando de decir, él interrumpió, las palabras ganando velocidad como si necesitara decirlas antes de perder el valor. Es que ya no siento gratitud por usted. Siento algo parecido a... Se detuvo nuevamente, pasándose la mano por los cabellos. Siento falta cuando sale a lavar ropa en el arroyo. Me quedo pensando en sus palabras cuando estoy trabajando en la siembra. Despierto por la mañana y me alegro de escucharla moviéndose en la cocina. Las agujas de tejer temblaban en las manos de Benedita. ¿Qué me está diciendo? Francisco se levantó y caminó hasta la baranda de la terraza, mirando hacia la noche. Estoy diciendo que creo que me estoy enamorando de mi esposa. La confesión salió en un susurro, pero en el silencio de la noche sonó como grito. Benedita se quedó en silencio por tanto tiempo que Francisco comenzó a arrepentirse de la confesión. Tal vez había presumido demasiado. Tal vez ella aún veía aquello apenas como un arreglo práctico y su declaración la dejaba incómoda. Francisco, dijo ella finalmente, la voz tan baja que él necesitó acercarse para escuchar. Cuando acepté casarme con usted, pensé que nunca más sentiría eso de lo que está hablando. Pensé que esa parte de mí había muerto en el altar de la iglesia, aquel día hace 4 años. Él se sentó en la silla al lado de ella, esperando. Pero usted está hablando de enamorarse de la esposa y yo creo que ya estoy enamorada de mi marido. Las palabras salieron en una confesión susurrada, cargada de sorpresa y ternura. No sé cuándo pasó. Tal vez cuando me agradeció por cuidar a Miguel, o cuando trajo aquellas flores del campo para adornar la mesa, o cuando sonrió para mí de aquella manera especial en la fiesta junina del pueblo. Francisco extendió la mano, y ella la tomó sin vacilar. Los dedos se entrelazaron naturalmente, con la familiaridad de quien dividía cama por meses, pero también con la excitación nueva de quien descubría que el compañerismo podía transformarse en afecto verdadero. Entonces, somos 2 tontos que se casaron por necesidad y acabaron enamorándose igual, murmuró él llevando la mano de ella a los labios y besando los nudillos de los dedos callosos por el trabajo. Benedita sonrió, una sonrisa diferente de todas las que él viera antes, llena de una alegría que no tenía nada que ver con gratitud o alivio. Era pura felicidad de mujer que descubría que aún podía ser amada y aún sabía amar de vuelta. Eso mismo, susurró ella inclinándose para besarlo por primera vez desde el casamiento, no el beso casto de la ceremonia, sino el primer beso de 2 corazones que se reconocían finalmente como pareja verdadera. Cuando se separaron, Francisco apoyó la frente en la de ella, respirando el perfume de lavanda que ella usaba en los cabellos. Creo que Dios tuvo un plan mejor para nosotros de lo que nosotros mismos, murmuró. Rosa apareció en la puerta de la terraza, ya en camisón, para dar las buenas noches, y encontró a los padres abrazados en la penumbra. En vez de sentirse excluida o molesta, sonrió con la sabiduría precoz de quien entendía que finalmente su familia estaba completa de verdad. «Buenas noches, papá. Buenas noches, mamá», dijo besando el rostro de los 2 antes de volver adentro. Benedita y Francisco se quedaron allí, abrazados en la terraza, escuchando a los grillos cantar y sintiendo que habían encontrado algo que ni sabían que estaban buscando. Un amor construido sobre bases sólidas de respeto, cuidado y propósito compartido. Era diferente de la pasión que ambos habían conocido antes, más maduro tal vez, pero por eso mismo, más duradero y verdadero. El año de 1883 llegó cargando en las nubes una amenaza que los mayores de la región reconocieron con preocupación: la ausencia de las lluvias de octubre. Benedita observaba el cielo demasiado limpio, demasiado azul, sin una nube siquiera para romper la monotonía del sol que nacía implacable todos los días, secando la tierra y marchitando las esperanzas junto con las plantas. Francisco caminaba entre las plantas de maíz, que deberían estar verdes y altas, pero que se alzaban del suelo reseco como dedos amarillos pidiendo misericordia al cielo. La plantación que prometiera ser abundante se transformaba día tras día en un paisaje de desolación. En 2 décadas trabajando la tierra, nunca había visto sequía tan severa empezar tan temprano. «No va a llover hoy tampoco», anunció Rosa, volviendo del pozo donde fuera a buscar agua.
El nivel había bajado tanto que necesitaba bajar casi hasta el fondo del balde para conseguir llenar la mitad del recipiente. Miguel la seguía cargando una lata menor, los labios ya resecos por el viento seco que soplaba constante. Benedita recibía el agua preciosa y la dividía cuidadosamente, un poco para beber, un poco para cocinar, lo mínimo indispensable para la higiene. Las ropas se lavaban ahora apenas una vez por semana y ella reutilizaba el agua del baño para regar la pequeña huerta que insistía en mantener viva detrás de la casa. «Don Antonio pasó por aquí hoy», dijo Francisco, quitándose el sombrero y secando el sudor de la frente. «Dijo que las familias de La Vega están abandonando las tierras. Van a probar suerte en la ciudad». Era la noticia que Benedita temía escuchar. Si los vecinos empezaran a partir, pronto la región se convertiría en un desierto, no apenas de plantas, sino de gente. Y ellos, como tantas otras familias, se verían ante la elección cruel entre el hambre en el lugar que conocían o la incertidumbre de recomenzar en tierra extraña. ¿Y nosotros?, preguntó Rosa, la voz cargada de una ansiedad que trataba de disimular. ¿También nos vamos? Francisco y Benedita se miraron por encima de las cabezas de los niños. Habían conversado sobre eso en las noches anteriores, voces bajas en la terraza, mientras planeaban estrategias de supervivencia. «Aún no», respondió Benedita con firmeza. «Aún tenemos algunas cosas que intentar». Ella venía estudiando el problema con la sabiduría práctica que aprendiera en los años como agregada, observando cómo las mujeres mayores lidiaban con las adversidades. La yuca resistía mejor a la sequía que el maíz. Podrían arrancar parte de la plantación perdida y sustituir por raíces que se contentaban con menos agua. El frijol de puerco crecía incluso en tierra seca, y estaban las frutas nativas, mangaba, marañón del campo, pequi, que daban fruto incluso cuando abandonaban la tierra. «Vamos a plantar yuca donde estaba el maíz», anunció ella esa noche, después de que los niños durmieron, «y disminuir lo que gastamos. Cortar todo lo que no sea esencial». Francisco asintió, admirado con la determinación de ella. Benedita se había transformado en la estratega de la familia, la que pensaba 2 pasos adelante y encontraba soluciones donde él solo veía problemas. «¿Y si la sequía dura más de lo esperado? Entonces vamos a durar también». La respuesta salió con una convicción que sorprendió a ambos. «Esta tierra es nuestra ahora, Francisco. Estos niños tienen raíces aquí. No vamos a desistir en la primera dificultad». Los meses siguientes pusieron a prueba esa determinación de todas las maneras posibles. Benedita aprendió a hacer harina de yuca, donde antes usaba harina de maíz, a cocinar palmito de jeribá cuando la carne se volvió lujo imposible, a aprovechar cada hoja verde que conseguía mantener viva en la huerta. Rosa y Miguel asumieron tareas que antes eran de los adultos, cargando agua, recogiendo leña, ayudando a deshiervar la tierra dura como piedra. Francisco trabajaba desde antes del amanecer hasta después del atardecer, cavando cisternas improvisadas, construyendo abrigos para proteger las plantas del sol más fuerte, caminando kilómetros para conseguir semillas resistentes con otros labradores. Llegaba a casa exhausto, pero encontraba siempre a Benedita esperando con una sonrisa y una cena que ella conseguía hacer rendir milagrosamente. La casa comenzó a recibir vecinos desesperados, familias que habían perdido todo y buscaban por lo menos un plato de comida antes de partir hacia destino incierto. Benedita nunca mandó a nadie con las manos vacías. «Cuando tienes poco y divides, Dios multiplica», decía, sirviendo caldo ralo pero sazonado con cariño para quien tocaba a la puerta. «Está dando nuestra comida a los otros», se quejó Miguel una tarde, cuando vio a la madre entregar el último pedazo de panela a un niño más pequeño que pasaba con la familia. Benedita se arrodilló a su altura, sujetando sus hombros flacos. «¿Tienes hambre, mi hijo?» Miguel movió la cabeza. Siempre había algo en la mesa, aunque fuera poco. «Entonces, ¿por qué no dividir nuestra abundancia con quien tiene menos que nosotros?» Era una lección que se grabaría para siempre en la memoria del niño. La diferencia entre tener poco y no tener nada, entre pasar aprieto y pasar necesidad real. Benedita enseñaba a través del ejemplo que la riqueza no se medía apenas por lo que se poseía, sino por lo que se conseguía dar. El peor momento llegó en enero de 1884, cuando el pozo se secó completamente. Francisco bajó hasta el fondo con cuerdas y baldes,
pero encontró apenas barro seco y piedras. Era la amenaza final. Sin agua, no había cómo resistir más. Pero Benedita se acordó de las historias que escuchara de doña Cándida sobre el arroyo escondido que nacía en una gruta a 2 leguas de casa. «Voy a buscar esa agua», anunció, preparándose para la caminata larga bajo el sol inclemente. «No vas sola», dijo Francisco, pero ella movió la cabeza. «Te quedas con los niños. Si no vuelvo hasta el atardecer, ahí me vienen a buscar». Partió con 2 latas vacías y la determinación de quien luchaba por la supervivencia de la familia. Encontró el arroyo donde decían que estaba, un hilo de agua cristalina que brotaba de entre las piedras, escondido en una depresión del terreno. Allí, arrodillada en la arena húmeda, llenando las latas con agua verdadera después de semanas bebiendo apenas el líquido barroso de charcos distantes, Benedita lloró por primera vez desde que la sequía comenzara. No eran lágrimas de desesperación, sino de gratitud. Habían encontrado agua, iban a sobrevivir, y más importante que todo, habían enfrentado la adversidad juntos, como familia verdadera, sin que nadie abandonara a nadie. Cuando volvió a casa con las latas llenas, encontró a Francisco enseñando a Miguel a hacer trampas para pajaritos y a Rosa tratando de salvar las últimas plantas de col con sombra improvisada. Eran escenas de una familia que se rehusaba a desistir, que encontraba esperanza en las pequeñas victorias diarias. «Encontré agua», anunció, y fue como si hubiera anunciado que encontrara oro. Francisco la besó allí mismo, delante de los niños, un beso de alivio y admiración que selló otra etapa de la construcción del amor que crecía entre ellos a través de las dificultades compartidas. La sequía duró hasta marzo, pero la familia de Francisco y Benedita estaba entre las pocas que permanecieron en la región. Cuando las primeras lluvias finalmente llegaron, transformando la tierra reseca en barro rojo y esperanza renovada, sabían que habían pasado por la prueba más difícil y salido de ella más unidos que nunca. «Ahora sé que podemos enfrentar cualquier cosa», dijo Benedita esa primera noche en que la lluvia golpeaba nuevamente en el techo de paja. Francisco la atrajo hacia sí en la cama, escuchando el sonido bendito del agua que volvía para dar vida a su tierra. «Cualquier cosa», concordó, besando los cabellos de ella, y ambos sabían que era verdad. Habían aprendido que el amor verdadero no es apenas el que florece en los momentos felices, sino el que se fortalece cuando es puesto a prueba por las adversidades de la vida real. 18 años habían pasado desde que Francisco se quitara el sombrero en la orilla del arroyo para pedir a Benedita en matrimonio. Era 1899, y la casa de tapia original se había transformado en una construcción sólida de ladrillos de adobe, con 4 cuartos, terraza amplia y un patio que se extendía hasta donde la vista alcanzaba, repleto de árboles frutales y canteros bien cuidados. Benedita, ahora con 42 años, observaba desde la cocina nueva el movimiento en la terraza donde Rosa arreglaba las últimas cosas para el viaje de vuelta a casa. Su hija, porque Rosa era su hija en todos los sentidos que importaban, tenía 29 años, estaba casada hace 7 con Juan, el maestro del pueblo, y era madre de 3 niños que llenaban la casa de risas y correteos cuando venían a visitar a los abuelos. «Mamá no necesita preparar tanto dulce para que llevemos», dijo Rosa, pero sus ojos brillaban de contentamiento al ver a Benedita envolver otro pote de dulce de guayaba cascán. Era tradición. Toda visita a la casa de los padres terminaba con una maleta llena de conservas, galletas y todo lo que Benedita considerase necesario para el bienestar de los hijos, aunque estos ya fueran adultos responsables. Miguel apareció cargando un saco de harina de yuca que Francisco mandara para Rosa. A los 26 años se había vuelto un hombre sólido, de hombros anchos y manos callosas como las del padre. Había asumido la mitad de las tierras, construido su propia casa del otro lado del arroyo, y estaba prometido con Marina, la hija menor del herrero, para casarse el mes siguiente. Papá dijo que es de la yuca nueva, aquella que resistió bien a la última sequía, explicó Miguel, besando la frente de Benedita en el gesto cariñoso que mantuviera desde niño. Y mandó decir que si Juan quiere semillas para plantar en la escuela, solo avise. Francisco entró en la cocina en ese momento, los 60 años pesando levemente en los hombros, pero sin disminuir el brillo en los ojos cuando miraba a la familia reunida. El cabello estaba completamente canoso,
Las arrugas marcaban el rostro quemado de sol, pero había una satisfacción profunda en su expresión, la de un hombre que construyera algo sólido y duradero. «Rosa, no olvide de dar recuerdos a João», dijo él abrazando a la hija, «y diga a los niños que el abuelo está terminando unos juguetes de madera para ellos». Era así todos los domingos, cuando la familia se reunía, una danza suave de cariños pequeños, recomendaciones prácticas, abrazos que duraban un poquito más de lo necesario. Benedita observaba todo con el corazón lleno, acordándose de cómo aquella armonía parecía imposible en los primeros años, cuando Rosa la probaba y Miguel lloraba por los rincones. «Cuídense en el camino», dijo ella, acomodando el chal en los hombros de Rosa como aún hacía, aunque la hija fuera casada y madre. «Y no dejen de mandar noticias». Rosa besó el rostro de la madre, demorándose un instante en el abrazo. «Gracias, mamá». «Por todo». Era una frase simple, pero que cargaba casi 20 años de gratitud, por haber aceptado cuidar de ella cuando estaba perdida, por haberse vuelto genuinamente su madre, por haberle dado el ejemplo de cómo una mujer podía ser fuerte y dulce al mismo tiempo. Miguel también se despidió prometiendo volver en la semana siguiente para ayudar al padre con el arreglo del molino. Después de que partieron, Francisco y Benedita se quedaron en la terraza, observando la carreta alejarse por el camino de tierra que cortaba entre los pastos verdosos. «Hiciste un buen trabajo con ellos», dijo Francisco, pasando el brazo por la cintura de la esposa. Benedita se apoyó en él, sintiendo el calor familiar del cuerpo que conocía hace tantos años. «Hicimos», corrigió, «juntos». Era verdad. Habían construido aquella familia ladrillo por ladrillo, día tras día, a través de pequeñas decisiones correctas repetidas a lo largo de los años. Rosa había crecido fuerte y confiada, se había casado por amor con un hombre bueno, se había vuelto madre cariñosa. Miguel se había desarrollado en un hombre trabajador e íntegro, respetado en la comunidad, listo para formar su propia familia. «¿Sabe en qué estaba pensando hoy por la mañana?», preguntó Benedita, jugando con la alianza que Francisco le diera 18 años antes. «En cómo éramos extraños uno para el otro aquel día en el arroyo». Francisco sonrió, acordándose de la mujer seria que lavaba ropas en la orilla del agua, de los ojos cansados pero dignos, de la forma como ella aceptara su propuesta sin ilusiones románticas. «Éramos dos personas necesitando ayuda», concordó. Ni imaginábamos en lo que eso se iba a transformar. Lo que se había transformado era en algo raro y precioso. Un matrimonio que comenzara en la necesidad y evolucionara para un amor maduro, probado por el tiempo y por las dificultades. Conocían las manías y los humores uno del otro, dividían responsabilidades sin discusión, tomaban decisiones importantes con la confianza de quien sabía que estaban del mismo lado de la vida. ¿Recuerda cuando Miguel se enfermó y pasó 3 noches sin dormir cuidándolo? Francisco acarició los cabellos canosos de Benedita, aún recogidos en el moño que usaba desde muchacha. «Fue cuando supe que había elegido a la mujer correcta, no para casarse por necesidad, para amar de verdad». Benedita sonrió, acordándose de aquellas noches de fiebre y miedo, del momento en que Rosa finalmente la aceptara como madre, de la sensación de finalmente pertenecer a una familia nuevamente. «¿Y usted recuerda cuando enfrentamos la gran sequía juntos? Cuando encontré aquel arroyo escondido? ¿Cómo podría olvidar?» Francisco besó la parte de arriba de la cabeza de ella. Volvió a casa como una heroína, cargando agua como si fuera oro. «Fue cuando supe que usted sería capaz de enfrentar cualquier cosa a mi lado». Se quedaron en silencio, contemplando la propiedad que habían construido juntos. Las tierras se extendían más allá de lo que la vista alcanzaba, bien cuidadas y productivas. El ganado pastaba tranquilo en los pastos cercados. La huerta abundante proveía verduras para la familia y aún sobraba para dividir con los vecinos. Era prosperidad conquistada palmo a palmo, a través de trabajo honesto y decisiones compartidas. «Francisco», dijo Benedita de repente, volteándose para mirarlo a los ojos, «¿es feliz? ¿De verdad?» La pregunta lo tomó por sorpresa, pero la respuesta vino sin vacilación. «Más feliz de lo que jamás imaginé que pudiera ser». Se detuvo, buscando las palabras correctas. «No es la felicidad de los sueños de mozo, llena de pasión y fantasía. Es mejor que eso. Es la felicidad de quien construyó algo sólido, de quien despierta tranquilo todos los días, sabiendo que está en el lugar correcto,
con la persona correcta. Benedita sonrió, los ojos brillando con lágrimas de contentamiento. Es exactamente eso lo que siento. Como si hubiera encontrado el lugar donde debía estar desde siempre. Apenas tomó más tiempo para llegar aquí. El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de tonos de oro y rosa que se reflejaban en los vidrios de las ventanas de la casa. Francisco y Benedita continuaron allí, abrazados en la terraza, observando la transición del día a la noche en una quietud llena de gratitud. No sabían aún que tendrían poco tiempo para disfrutar de aquella paz conquistada. Los próximos años traerían desafíos diferentes. La edad que llegaba, pequeños problemas de salud, la nostalgia de los hijos que seguían sus propias vidas. Pero en aquel momento dorado de septiembre de 1899, eran simplemente una pareja de mediana edad contemplando el fruto de casi 2 décadas de amor, construido en la base de la paciencia, del respeto y del cuidado mutuo. Benedita, murmuró Francisco cuando las primeras estrellas comenzaron a aparecer en el cielo. Gracias. ¿Por qué? Por haber aceptado mi propuesta aquella tarde en el arroyo, por haberse vuelto la madre de mis niños, por haberse vuelto mi compañera de verdad. Se detuvo, la voz embargada de emoción, por haberme enseñado que el amor verdadero no necesita empezar con pasión. A veces crece despacio, en las cosas pequeñas del día a día, hasta que un día te das cuenta de que ya no consigues imaginar la vida sin la persona que está a tu lado. Benedita lo besó suavemente, un beso que sabía a promesas cumplidas y sueños realizados de forma diferente de lo que esperaban, pero tal vez más sólida y duradera de lo que cualquier fantasía romántica podría haber sido. Los primeros años del nuevo siglo llegaron mansamente a la casa de Francisco y Benedita, trayendo consigo una serenidad que apenas las décadas bien vividas pueden conceder. Era 1903, y la rutina de la pareja se había establecido en un ritmo suave de complicidad doméstica y afecto profundo que dispensaba grandes demostraciones. Francisco, a los 60 años, aún despertaba antes del amanecer, pero sus pasos eran más lentos, sus pausas más frecuentes. El corazón ya no latía con la fuerza de antes, algo que él procuraba esconder de Benedita, pero que ella había notado en las pequeñas señales: la respiración más pesada después de cargar los sacos de granos, la necesidad de sentarse más veces durante el trabajo en la siembra. Benedita, por su parte, había florecido en una madurez serena a los 46 años. Los cabellos canosos estaban recogidos en el mismo moño de siempre, pero había una suavidad nueva en su rostro, una tranquilidad de quien finalmente encontrara su lugar en el mundo y se permitía disfrutarlo. Sus movimientos en la cocina eran precisos como música, desarrollados a través de 22 años cocinando para la misma familia, conociendo cada preferencia, cada necesidad. Las mañanas empezaban siempre de la misma forma, Francisco alimentando los animales mientras Benedita preparaba el café, los dos trabajando en una sincronía silenciosa que dispensaba palabras. Después del desayuno, él seguía para la siembra, ahora disminuida, pues Miguel había asumido la mayor parte de las tierras, y ella se dedicaba a la casa, al patio, a las conservas que llevaba para vender en la feria del pueblo los sábados. «Buenos días, doña Benedita». La voz alegre de Marina, novia de Miguel, hizo eco en el patio. La muchacha de 20 años siempre traía alguna disculpa para aparecer. Hoy era un pedido prestado de levadura para pan. Ayer había sido duda sobre receta de dulce. En verdad, buscaba la compañía y los consejos de la mujer que pronto sería su suegra. «Buenos días, querida». «Entra, entra». Benedita se secó las manos en el delantal y recibió a la muchacha con la sonrisa acogedora que se había vuelto su marca. Marina era una niña dulce, de familia trabajadora, y Benedita sentía una alegría especial en prepararla para ser la esposa de Miguel. «Quería saber cómo hace usted aquella mermelada de arazá que tanto le gusta a Miguel», dijo Marina, sentándose en la cocina mientras observaba a Benedita mover algo en una olla grande. «Es secreto de familia», bromeó Benedita, pero pronto comenzó a explicar pacientemente cada paso de la receta. Le gustaba enseñar las artes domésticas que aprendiera a lo largo de la vida, sentir que pasaría adelante la sabiduría práctica que una madre debía transmitir a la nuera. Durante la tarde llegó la visita semanal de Rosa con los 3 hijos. La casa se llenó inmediatamente de risas y correteos,
transformando la tranquilidad de la mediana edad en el caos alegre de los nietos que llenaban el corazón de los abuelos de una alegría renovada. «Abuela, abuela, el abuelo me prometió enseñarme a hacer silbido de pajarito», gritó Antonio, de 8 años, jalando la falda de Benedita. Ella se agachó para quedar a la altura del niño, besándole el rostro que olía a jabón y travesura. «Iba a enseñar de verdad. Pero primero vamos a almorzar, que tu madre debe tener hambre del viaje». Era siempre así. Benedita cuidaba de todos, se adelantaba a las necesidades, organizaba la alegría familiar con la misma competencia que había organizado la casa por tantos años. Francisco apareció en la cocina para saludar a Rosa y fue inmediatamente rodeado por los nietos que disputaban su atención. Había una dulzura especial en la forma como él lidiaba con los niños, la paciencia que no había tenido cuando criaba a los propios hijos, perdida en la urgencia de la supervivencia y del luto, ahora se manifestaba plena en el papel de abuelo. «¿Cómo está papá?», preguntó Rosa observando discretamente las manos temblorosas de Francisco mientras él cortaba la carne para los niños. «Bien», respondió Benedita, pero Rosa conocía a la madre lo suficiente para notar la preocupación disimulada en la respuesta. «Solo está trabajando demasiado. Ya sabe cómo es de terco». Era una conversación cuidadosa, llena de subtextos. Rosa sabía que el padre no estaba bien, Benedita sabía que Rosa sabía, pero ambas mantenían la ficción de que todo corría normalmente. Era la forma delicada que encontraron de lidiar con el hecho inevitable de que Francisco estaba envejeciendo más rápidamente de lo que esperaban. Al atardecer, después de que Rosa partió con los hijos, Francisco y Benedita se sentaron en la terraza para el café de la tarde, otro ritual que desarrollaron a lo largo de los años. Él fumaba la pipa que Miguel le trajera del último viaje a la ciudad. Ella tejía saquitos para los nietos que crecían demasiado rápido. «Benedita», dijo Francisco de repente sacando la pipa de la boca, «si algo me pasa...» «No hable tonterías», ella interrumpió, pero sin quitar los ojos del tejido. Era una conversación que evitaban hace meses, pero que flotaba en el aire como nube de tormenta. «No es tontería. Soy 20 años mayor que usted, y el trabajo en la siembra cobró su precio». Francisco habló con la calma de quien había hecho las paces con la propia mortalidad. «Solo quiero saber que va a estar bien, que va a aceptar ayuda de los hijos, que no va a tratar de cargar todo sola». Benedita finalmente paró de tejer y lo miró. Había lágrimas en los ojos, pero también una determinación tranquila. «Voy a estar bien porque usted me enseñó a ser fuerte. Voy a aceptar ayuda porque usted me enseñó que la familia es para eso». Se detuvo, eligiendo las palabras. «Pero no vamos a hablar de eso ahora. Aún tenemos tiempo». Francisco sonrió, extendiendo la mano para tocar el rostro de la esposa. 22 años de matrimonio, y usted aún es la mujer más bonita que he visto. Y usted aún es el mejor hombre que he conocido», respondió ella, cubriendo la mano de él con la suya. «El hombre que me devolvió la dignidad, que me dio una familia, que me enseñó que el amor puede crecer de a poco y ser más fuerte que cualquier pasión». Se quedaron allí hasta que las estrellas aparecieron, conversando sobre los hijos, los nietos, los planes para la cosecha, los pequeños detalles de la vida compartida que formaban el tejido resistente de 2 décadas de compañerismo. No sabían que aquella sería una de las últimas tardes doradas que tendrían juntos, que el corazón cansado de Francisco se estaba preparando para el descanso final. Esa noche, después de que se acostaron, Benedita escuchó la respiración irregular del marido y supo que necesitarían aprovechar cada momento que les quedase. Se acercó a él en la cama, apoyando la cabeza en su hombro como hacía por años, sintiendo el calor familiar del cuerpo que conociera en todas las estaciones de la vida. «Te amo», murmuró ella en la oscuridad, palabras que habían aprendido a decir sin vergüenza después de que descubrieron que la necesidad compartida se había transformado en afecto verdadero. «También te amo», respondió Francisco, besando los cabellos de ella. «Más de lo que jamás pensé que pudiera amar a alguien nuevamente». Durmieron abrazados, 2 corazones que encontraron uno en el otro, no la pasión arrolladora de la juventud, sino algo tal vez más raro, la seguridad serena de quien construyó junto una vida que valía la pena ser vivida, y que dejaría frutos que continuarían creciendo mucho después de que sus manos no pudieran más cuidar de la tierra que amaban. Los primeros meses de 1904
trajeron un cambio sutil pero perceptible en el ritmo de la casa. Francisco despertaba más tarde, sus pasos en la cocina eran más lentos y Benedita comenzó a asumir pequeñas tareas que siempre habían sido de él: alimentar las gallinas, verificar las cercas próximas a la casa, decidir sobre qué plantar en los canteros menores. Él no se quejaba de esas transferencias silenciosas de responsabilidad. En verdad, había una gratitud discreta en aceptar el cuidado de la esposa, la misma forma cariñosa como ella cuidara de los hijos cuando pequeños, y ahora extendía a él con la naturalidad de quien sabía que el amor se manifiesta principalmente a través de los gestos prácticos del día a día. «Francisco, Miguel quiere venir a conversar con usted hoy por la tarde», dijo Benedita, sirviendo el desayuno con la atención redoblada a los detalles que pudieran agradar al marido. El pan tostado en el punto exacto, la mermelada casera que más le gustaba, el café fuerte como apreciaba. «Debe ser sobre las tierras», murmuró Francisco, pero había una satisfacción en su voz. Miguel se había vuelto un hombre responsable, capaz de tomar decisiones correctas, y Francisco sentía orgullo al ver al hijo asumir gradualmente las riendas de la propiedad que él mismo construyera con tanto sudor. Miguel llegó a media tarde, cuando el sol empezaba a perder fuerza, y encontró al padre sentado en la terraza nueva que construyeron el año anterior, más espaciosa, con sillas cómodas donde Francisco podía descansar entre las actividades. El joven traía a Marina al lado, la novia que se había vuelto parte natural de la familia. «Papá quería hablar sobre el casamiento», comenzó Miguel, quitándose el sombrero respetuosamente. «Marina y yo estábamos pensando en posponer para después de la cosecha para no sobrecargar». «Nada de eso», interrumpió Francisco con firmeza. «Ustedes se van a casar en la fecha marcada. Mayo está perfecto, después de las lluvias, antes del frío, y no va a sobrecargar a nadie. Toda la familia va a ayudar con la fiesta». Benedita apareció con una bandeja de café fresco y galletas, sentándose al lado del marido para participar de la conversación. Había una belleza especial en esa escena. 3 generaciones planeando juntas el futuro, cada una contribuyendo con su experiencia y sus esperanzas. «Doña Benedita», dijo Marina con la timidez cariñosa que mantenía incluso después de años de convivencia, «¿podría enseñarme a hacer aquel bizcocho de harina de maíz que tanto le gusta a Miguel?» «Claro, hija, mañana mismo». Benedita sonrió, acordándose de cuando ella misma era una joven esposa tratando de aprender a agradar a la familia nueva. «Y voy a enseñar también otras recetas que mi suegra me enseñó». Francisco observaba la interacción entre las mujeres con contentamiento. Ver a Benedita pasando adelante las tradiciones familiares, preparando a la nuera para cuidar bien de Miguel, le daba una sensación de continuidad que calentaba el pecho. La familia crecía y se fortalecía, las tradiciones se perpetuaban, el amor se multiplicaba a través de las generaciones. «Miguel», dijo Francisco cuando los jóvenes se preparaban para partir, «te estás volviendo un hombre mejor de lo que yo jamás fui. Y Marina, elegiste un buen hombre. Cuídense bien uno al otro». Después de que partieron, Francisco y Benedita se quedaron en la terraza contemplando el paisaje familiar. Los pastos donde el ganado pastaba tranquilo, la huerta verdosa que ella cuidaba con tanto esmero, los árboles frutales que habían plantado juntos y ahora daban frutos abundantes. «¿Sabe qué es lo que más me enorgullece?», preguntó Francisco, tomando la mano de Benedita. «No son las tierras, ni el ganado, ni la casa que construimos. ¿Qué es? Es ver cómo nuestros hijos se volvieron personas buenas. Rosa, casada y feliz, criando a los hijos con amor y firmeza. Miguel, responsable y trabajador, eligiendo una esposa por amor y no por conveniencia». Se detuvo, apretando suavemente los dedos de ella. «Y todo eso pasó porque usted llegó a nuestra vida y trajo lo que faltaba, el amor de madre de verdad». Benedita sintió los ojos llenarse de lágrimas. «Ya eran buenos niños, Francisco. Solo necesitaban tiempo para cicatrizar las heridas de la pérdida». «Necesitaban de usted», corrigió él. «Y yo también necesitaba, más de lo que sabía cuando hice aquella propuesta en el arroyo». Se quedó en silencio por un momento, contemplando las nubes que se movían despacio en el cielo. «Benedita, quiero que sepa una cosa. Estos 23 años fueron los mejores de mi vida». La confesión vino cargada de una emoción que él raramente demostraba. Benedita se volteó para mirarlo, viendo en el rostro envejecido pero aún bonito
las señales de la vida que habían compartido. Arrugas de preocupación alrededor de los ojos, marcas de sol en la piel, pero también la tranquilidad de quien había hecho las paces con las propias elecciones. Para mí también, susurró ella. Cuando acepté casarme con usted, pensé que apenas estaba sobreviviendo. No sabía que estaba empezando a vivir de verdad. El sol se puso lentamente, pintando el cielo con tonos dorados que se reflejaban en los vidrios de la casa. Francisco y Benedita continuaron allí, de la mano, conversando sobre recuerdos compartidos y planes para los nietos, aprovechando aquella hora mágica del atardecer que se había vuelto su momento más precioso del día. ¿Recuerda la primera vez que Miguel me llamó de mamá?, preguntó Benedita, sonriendo con el recuerdo. Fue durante la fiebre, cuando estaba delirando. Pensé que era apenas el estado de él, pero al día siguiente, cuando mejoró, continuó llamando. ¿Y recuerda cuando Rosa finalmente decidió que usted podía mover las cosas de la mamá de ella? Francisco se rió bajito. Fue cuando ella misma pidió que guardara las ropas de María en el desván. Dijo que la mamá se quedaría feliz sabiendo que usted estaba cuidando de la familia de ella. Eran recuerdos preciosos, marcos de una familia que se había reconstituido con paciencia y dedicación. Cada pequeña victoria, cada momento de aceptación mutua, cada gesto de cariño que había surgido naturalmente a lo largo de los años, todo se sumaba en una historia de amor que no había empezado con pasión, pero que se había revelado más duradera que muchas pasiones. Francisco, dijo Benedita cuando las primeras estrellas aparecieron, si pudiéramos volver al inicio, haría la misma elección. Él no vaciló en la respuesta. Sin duda ninguna. ¿Y usted? Benedita besó suavemente el rostro del marido, sintiendo el perfume familiar de jabón de coco y tabaco que asociaría para siempre con seguridad y hogar. Haría todo exactamente igual. Cada decisión, cada momento difícil, cada alegría pequeña. Porque todo nos trajo hasta aquí, y aquí es exactamente donde quería estar. Entraron para casa cuando la noche se enfrió, Francisco apoyándose discretamente en el brazo de Benedita, ella fingiendo no notar la dependencia creciente. En la cocina, mientras ella preparaba el té de manzanilla que él tomaba antes de dormir, él la observó con ojos llenos de gratitud. «Benedita», llamó suavemente. «Gracias». «¿Por qué?» «Por todo. Por haber aceptado mi propuesta imposible. Por haber amado a mis hijos. Por haberme enseñado que el amor verdadero crece despacio, pero cuando crece, no se deshace más». Ella se acercó y lo besó en la frente, un gesto de ternura que resumía 23 años de cuidado mutuo. «Gracias usted, por haberme dado la oportunidad de ser feliz de nuevo, por haberme mostrado que recomenzar es posible, incluso cuando parece que todo se acabó». Esa noche, durmieron abrazados como siempre, dos corazones que descubrieron juntos que el amor más verdadero no es aquel que nace del primer vistazo, sino aquel que se construye ladrillo por ladrillo, a través de las pequeñas elecciones correctas, repetidas día tras día, año tras año, hasta volverse indestructible como las montañas que rodeaban su pequeña propiedad en el interior de Sao Paulo. El otoño de 1905 llegó más frío que de costumbre, y Francisco despertó una mañana de marzo con un dolor extraño en el pecho. No exactamente dolor, sino una presión, como si alguien hubiera puesto una piedra sobre su corazón. Se levantó despacio, tratando de no despertar a Benedita, pero ella abrió los ojos inmediatamente, con aquella percepción aguzada que desarrollara a lo largo de décadas, cuidando de la familia. «¿Te sientes bien?», preguntó estudiando el rostro de él en la luz débil del amanecer. Francisco forzó una sonrisa, pero ella conocía cada expresión suya y sabía cuándo él trataba de esconder algo. «Solo un poco cansado. Debe ser el cambio del tiempo». La mentira vino fácilmente, pero Benedita no se engañó. Había algo diferente en los ojos de Francisco, una sombra que ella no conseguía identificar, pero que la dejaba inquieta. Durante el desayuno, ella observó discretamente cada movimiento de él, la forma como sujetaba la taza, cómo respiraba entre una cucharada y otra de mingau, cómo se masajeaba inconscientemente el lado izquierdo del pecho. Pequeñas señales que tal vez pasaran desapercibidas para otros, pero que para una esposa atenta servían como campanas de alarma. «Francisco, creo que es mejor que te quedes en casa hoy», sugirió con cuidado. «El tiempo está húmedo, puede hacer mal a tus huesos». Él estaba a punto de protestar, de decir que tenía trabajo importante en la siembra,
Pero algo en la voz de Benedita lo hizo cambiar de idea. Había una preocupación allí que iba más allá del cuidado rutinario, una ansiedad que ella trataba de disimular, pero que transparentaba en los gestos más atentos, en la mirada que no se desviaba de él. Tal vez tengas razón, concordó, sorprendiendo a ambos. Francisco nunca había admitido fácilmente limitaciones físicas. Siempre había sido del tipo que trabajaba incluso enfermo. Aquella concordancia inmediata asustó a Benedita más que cualquier queja de dolor. El día pasó en una extraña lentitud, con Francisco alternando entre la terraza y la cocina, inquieto pero sin energía para actividades más exigentes. Benedita inventó 1000 pequeñas tareas que la mantenían cerca: coser botones que no necesitaban arreglo, organizar armarios ya organizados, preparar remedios caseros que tal vez fueran necesarios. Miguel apareció al final de la tarde, como venía haciendo con frecuencia mayor en las últimas semanas. Había una armonía nueva entre padre e hijo, una complicidad de hombres que compartían responsabilidades y se respetaban mutuamente. El joven notó inmediatamente la palidez del padre, la forma como se apoyaba más pesadamente en la silla. «Papá, no tiene buena cara hoy», observó Miguel, tratando de parecer casual pero claramente preocupado. «Estoy bien, hijo, solo un poco cansado». Francisco repitió la misma frase de la mañana, pero ahora sonaba menos convincente. Había un esfuerzo visible para mantener la normalidad, una determinación que costaba demasiada energía. Benedita sirvió café para los dos hombres, aprovechando el momento para observarlos juntos. Era bonito ver cómo Miguel se había vuelto el apoyo que Francisco necesitaba, cómo asumía naturalmente las responsabilidades más pesadas sin hacer que el padre se sintiera inútil o descartado. Había una delicadeza masculina en esa transición de poder, una danza respetuosa entre generaciones. «Miguel», dijo Francisco de repente, «quiero decirte algo». El tono serio hizo que Benedita parara de mover el azúcar en el café, aunque fingiera estar concentrada en la tarea. Había algo solemne en la voz del marido, una gravedad que ella reconocía de los momentos importantes de la vida familiar. «Habla, papá. Te volviste un hombre mejor de lo que yo jamás fui. Trabajas bien, elegiste una esposa buena, respetas a tu madre». Francisco se detuvo, tragando saliva. «Cuando me vaya, quiero que cuides de ella como ella cuidó de nosotros todos estos años». «Papá, no hable así», protestó Miguel, pero Francisco alzó la mano para silenciarlo. «No es tristeza, hijo. Es gratitud. Viví más y mejor de lo que merecía. Tuve una familia buena, una esposa excepcional, hijos que son mi orgullo». Los ojos de Francisco se llenaron de lágrimas, pero su voz permaneció firme. «Solo quiero tener certeza de que las personas que amo van a estar bien cuando ya no esté aquí para cuidar de ellas». Miguel se levantó y abrazó al padre, un gesto raro entre hombres de aquella época, pero que expresaba todo el amor y respeto acumulados a lo largo de los años. Benedita escuchaba la conversación con el corazón apretado, sabiendo que Francisco se estaba despidiendo sin usar la palabra despedida. Esa noche, después de que Miguel partió prometiendo volver al día siguiente, Francisco y Benedita se sentaron en la terraza para el ritual del café de la tarde. Pero esta vez había una cualidad diferente en el silencio entre ellos, una solemnidad que ambos reconocían sin querer nombrar. «Benedita», dijo Francisco tomando la mano de ella, «necesito que me prometas algo». «¿Qué es?» «Cuando me vaya, y los dos sabemos que ese día no está muy lejos, promete que vas a continuar viviendo, no de cualquier manera, sino viviendo de verdad, aprovechando a los nietos, cuidando del jardín, riéndote cuando tengas ganas de reír». Benedita sintió las lágrimas correr por el rostro, pero su voz salió firme. «Y usted me promete algo. Promete que va a luchar, que no va a desistir mientras aún hay tiempo de quedarnos juntos». Francisco llevó la mano de ella a los labios y besó cada dedo, despacio, como si quisiera memorizar la textura de la piel que conocía por tantos años. «Prometo, pero cuando llegue la hora, tienes que dejarme ir en paz». «¿Cómo voy a saber qué es la hora?». La pregunta salió en un susurro. «Vas a saber», respondió él con certeza. «Después de 24 años juntos, sabes leer mi corazón mejor que yo mismo». Se quedaron en la terraza hasta que las estrellas aparecieron, conversando sobre recuerdos preciosos, sobre los hijos y nietos, sobre pequeños detalles de la vida cotidiana que ganan importancia especial
cuando sabemos que pueden ser los últimos. Francisco contó historias de la infancia que nunca había compartido. Benedita habló de los sueños que tuviera antes del abandono en el altar, ambos dándose el regalo de la intimidad completa. Cuando fueron para la cama, Francisco la abrazó con más fuerza que lo habitual, como si quisiera imprimir en la memoria la sensación de tenerla allí, caliente y viva a su lado. Benedita correspondió al abrazo, sabiendo instintivamente que estaban viviendo una de las últimas noches enteras que tendrían juntos. «Te amo», murmuró ella en la oscuridad. «También te amo», respondió él, «más de lo que es posible amar a alguien. Salvaste mi vida, Benedita. Me diste razón para continuar cuando solo quería desistir. Usted salvó la mía también», susurró ella. «Me devolvió la dignidad, me dio una familia, me enseñó que el amor puede nacer de la necesidad y volverse más fuerte que cualquier pasión». Durmieron abrazados, dos corazones latiendo en ritmos diferentes, pero en armonía perfecta, aprovechando cada minuto de una intimidad que sabían preciosa porque sabían finita. Del lado de afuera, el viento frío del otoño susurraba entre los árboles que habían plantado juntos, testigos silenciosos de una historia de amor que se acercaba al final, pero que dejaría frutos para mucho más allá de su duración terrena. La mañana del 15 de abril de 1905 amaneció con una claridad especial, como si el propio cielo supiera de la importancia de aquellas horas. Francisco despertó más sereno que en los últimos días, la respiración menos laboriosa, la mirada más clara. Benedita sintió un apretón en el pecho. Había algo en la tranquilidad de él que la asustaba más que cualquier demostración de dolor. Él tomó el desayuno con apetito que no demostraba por semanas. Elogió el pan casero que ella hiciera, pidió una segunda taza de café. Conversó sobre planes para el jardín, sobre la fiesta de casamiento de Miguel que se acercaba, sobre pequeños detalles domésticos que parecían demasiado importantes para una mañana común. «Benedita», dijo él de repente dejando la taza en la mesa, «quiero pasar el día entero contigo, solo nosotros dos, sin visitas, sin trabajo, sin preocupaciones». Había algo solemne en el pedido, una urgencia disfrazada de calma que ella reconoció inmediatamente. Era como si él supiera que aquel sería el último día completo que tendrían juntos, y quisiera aprovecharlo de la forma más preciosa posible. «Está bien», concordó ella, luchando para mantener la voz firme. «¿Qué quieres hacer? Quiero que me muestres el jardín como si yo fuera un visitante que nunca estuvo aquí. Quiero escucharte hablar de cada planta, de cada cantero, como si fuera la primera vez». Era un pedido extraño, pero Benedita comprendió lo que él estaba realmente pidiendo. Una última oportunidad de ver el mundo a través de los ojos de ella, de escuchar su voz describiendo la vida que habían construido juntos. Salieron al patio tomados del brazo, ella apoyando discretamente los pasos de él que parecían más inciertos. El jardín estaba exuberante en aquella mañana de otoño, con las últimas flores de la estación compitiendo en belleza con las primeras frutas que se anunciaban en las ramas. «Este es el pie de jabuticaba que plantamos en el primer año», comenzó Benedita, tocando el tronco del árbol como si saludara a un viejo amigo. «Usted dijo que no iba a dar fruto porque la tierra era demasiado ácida, pero yo insistí. Y tenías razón», murmuró Francisco, sonriendo con el recuerdo. Como siempre. Caminaron despacio entre los canteros, ella hablando de cada planta como si contara historias de familia. El pie de mango que Miguel subiera por primera vez a los 5 años, el rosal que Rosa diera de regalo del Día de las Madres, la huerta medicinal que salvara a la familia durante tantas enfermedades pequeñas a lo largo de los años. «Y aquí», dijo ella parándose frente a un cantero especial en el fondo del jardín, «aquí quedan las flores que usted me trajo del campo en aquel primer año. ¿Se acuerda?». Francisco se acordaba. Había llegado a casa con un puñado de margaritas silvestres, sin razón especial, apenas porque eran bonitas y lo hicieron pensar en ella. Benedita había plantado las semillas con cuidado reverente, y ahora, 24 años después, el cantero se renovaba todos los años con flores que cargaban la memoria de aquel gesto simple de cariño. «Me acuerdo de todo», dijo él, voz cargada de emoción. «Cada momento, cada conversación, cada vez que sonreíste para mí, todo está guardado aquí». Tocó el pecho, sobre el corazón que venía fallando, pero que aún guardaba intactos todos los recuerdos preciosos. Volvieron a la terraza cuando el sol calentó demasiado, y Francisco,
Pidió que ella trajera la caja de madera donde guardaban los recuerdos de la familia, fotografías de los casamientos, cartas de los hijos, pequeños objetos que ganaron significado especial a lo largo de los años. «Quiero ver nuestra historia», explicó él. «Quiero acordarme de cómo llegamos hasta aquí». Benedita trajo la caja y se sentó a su lado, desparramando los tesoros familiares sobre una manta. Estaba la alianza que Francisco había usado en el primer matrimonio, guardada con respeto, para un día dársela a Miguel. Las primeras cartitas que Rosa escribiera cuando aprendió a leer, llenas de errores de ortografía y declaraciones de amor filial. Fotografías descoloridas de las fiestas de cumpleaños, del casamiento de Rosa, de los nietos en diferentes edades. «Mira esto», dijo Francisco, tomando una foto de familia tirada el año anterior. «¿Ves cómo somos ricos? No en dinero, sino en las cosas que realmente importan». La fotografía mostraba a toda la familia reunida en la terraza. Francisco y Benedita en el centro, Rosa y Juan con los 3 hijos, Miguel con Marina. Eran rostros felices, serenos, de personas que sabían su lugar en el mundo y se sentían gratas por él. «Francisco», dijo Benedita guardando cuidadosamente la fotografía, «quiero que sepa que estos 24 años fueron los mejores de mi vida. No apenas porque usted me salvó de una situación difícil, sino porque me enseñó qué es el amor verdadero». Él se volteó para mirarla, los ojos brillando con lágrimas no derramadas. «¿Cómo así?» «Me enseñó que amor no es apenas pasión que viene de repente y se va del mismo modo. Amor es elegir cuidar de la misma persona todos los días, incluso cuando es difícil. Es construir algo junto que sea mayor que cualquiera de los dos solos». Se detuvo, buscando las palabras correctas. «Es encontrar en alguien no apenas el gran amor de tu vida, sino el mejor amigo, el compañero de todas las horas, la persona en quien confías más que en ti misma». Francisco tomó las manos de ella entre las suyas, notando cómo estaban heladas a pesar del calor de la tarde. «Benedita, necesito que entiendas algo. Yo no te salvé. Nos salvamos mutuamente. Yo era un hombre perdido, sin saber cómo cuidar de los propios hijos, sin rumbo, sin esperanza. Llegaste y me devolviste la razón para vivir. Pero usted me dio una familia, y tú me enseñaste a ser padre de verdad, a ser marido de verdad, a ser hombre mejor de lo que jamás fui solo». Apretó las manos de ella con la poca fuerza que le restaba. «Si pudiera volver en el tiempo y elegir cualquier vida, elegiría exactamente esta. Contigo, con nuestros hijos, con cada dificultad que enfrentamos juntos». El sol comenzó a ponerse, pintando el cielo con los colores dorados que siempre amaron. Francisco se recostó en la silla, respirando con más dificultad, pero con una expresión de paz profunda en el rostro. «Benedita», murmuró él, «creo que llegó la hora». Ella sabía, había sentido durante todo el día que él se estaba despidiendo, que aquellas conversaciones tenían el peso de últimas palabras. Pero saber no hacía más fácil aceptar. «Aún no», susurró ella, «quédate un poco más». «No puedo, mi amor, se está volviendo demasiado difícil». La voz de él salía débil, pero aún cargada de todo el cariño que sintiera por ella durante casi un cuarto de siglo. «Pero no estés triste. Me voy en paz, sabiendo que te dejo bien, los hijos criados, la familia unida». Benedita sujetó el rostro de él entre las manos, memorizando cada línea, cada marca que la vida había dejado en la piel que conocía de memoria. «¿Prometes que me vas a esperar?» «Prometo», murmuró él, sonriendo con la última centella de energía que le restaba. «Voy a estar esperando en el lugar donde no existe más dolor, ni nostalgia, ni separación. Y cuando llegues, vamos a tener toda la eternidad para continuar nuestra conversación». Las primeras estrellas aparecieron en el cielo cuando Francisco cerró los ojos por última vez, la cabeza apoyada en el hombro de Benedita, la sonrisa serena de quien cumplió su misión en la tierra y estaba listo para el descanso final. Ella se quedó allí, sujetándolo contra el pecho, susurrando palabras de amor y gratitud hasta que la noche cubrió completamente el jardín que habían cultivado juntos por tantos años. Era el final de un capítulo, pero no de la historia. El amor que construyeron juntos continuaría vivo en los hijos que criaron, en los nietos que alegrarían los años de viudez de Benedita, en las pequeñas tradiciones familiares que pasarían de generación en generación. Francisco partió,
pero dejó raíces profundas que continuarían nutriendo la familia, que ayudó a plantar en el suelo fértil del cariño mutuo y del cuidado paciente. Benedita vivió 12 años como viuda, y fueron años de una serenidad especial. No la serenidad vacía de la resignación, sino la paz profunda de quien cumpliera su misión en la vida y podía contemplar los frutos con gratitud. La casa se mantuvo siempre abierta para hijos y nietos, el jardín continuó floreciendo bajo sus cuidados, y ella se volvió la matriarca respetada que todos buscaban cuando necesitaban consejo o consuelo. Rosa venía a visitarla todas las semanas, trayendo los hijos que crecían demasiado rápido y llenaban la casa vacía de risas y correteos. El mayor, Antonio, ya tenía 20 años y se preparaba para casarse. El del medio, José, ayudaba a Miguel en la siembra y mostraba haber heredado la sabiduría práctica del abuelo. El menor, Francisco, bautizado en homenaje al abuelo que apenas había conocido, era el artista de la familia, siempre dibujando o inventando historias que arrancaban sonrisas de Benedita. Miguel se había casado el año siguiente a la muerte del padre, en una fiesta simple pero alegre que Benedita organizó con el mismo cuidado que había dedicado a todo en la vida. Marina se reveló la nuera que toda suegra desea, respetuosa pero cariñosa, capaz de cuidar de la familia sin nunca hacer que Benedita se sintiera sustituida. La pareja tuvo 4 hijos, y Benedita se deleitaba en enseñar a los niños las mismas canciones que había cantado para Rosa y Miguel décadas antes. La propiedad prosperó bajo la administración de Miguel, que aplicó las enseñanzas del padre con la innovación natural de la nueva generación. Las tierras se expandieron, el ganado se multiplicó, pero siempre manteniendo el espíritu familiar que Francisco y Benedita habían impreso al lugar. Benedita envejeció con la misma dignidad con que había vivido. A los 58 años, aún cuidaba sola de la casa grande, aún mantenía el jardín exuberante, aún recibía vecinos y conocidos que venían a buscar sus remedios caseros o simplemente su compañía sabia y acogedora. Era respetada en toda la región no apenas como la viuda de Francisco, sino por mérito propio, la mujer que transformara la necesidad en amor, que criara hijos ejemplares, que nunca negara ayuda a quien la necesitase. Las personas la buscaban para ser madrina de casamientos, para bautizar niños, para mediar conflictos familiares, porque sabían que encontrarían en ella la sabiduría de quien había vivido intensamente y aprendido a valorar lo que realmente importa. En una tarde dorada de septiembre de 1917, Benedita estaba en el jardín regando las plantas cuando sintió una fatiga extraña, diferente del cansancio común del trabajo. Se sentó en el banco de madera que Francisco hiciera para ella años antes, contemplando el pie de jabuticaba cargado de frutos. Miguel la encontró allí, adormecida, con una sonrisa serena en los labios, las manos aún sujetando el regador como si apenas estuviera descansando entre una tarea y otra. Fue una partida suave, sin dolor ni drama, como convenía a alguien que siempre había hecho de la simplicidad un arte. El velorio de Benedita fue un acontecimiento en la región. Vinieron personas de 3 ciudades vecinas a prestar sus homenajes, familias enteras que ella había ayudado en momentos difíciles, niños que crecieron escuchando sus historias, mujeres que aprendieron con ella las artes de ser esposa y madre. Rosa y Miguel organizaron todo como sabían que a ella le gustaría, sin ostentación, pero con cariño visible en cada detalle. El ataúd fue cubierto con flores del propio jardín de ella, las mismas que Francisco trajera del campo en el primer año de casamiento y que continuaban floreciendo todos los años. En la iglesia de San Ovento, Padre Sebastián, ahora con más de 80 años, celebró la misa con la voz embargada de emoción. Benedita nos enseñó que la santidad no está en los milagros grandiosos, sino en la fidelidad silenciosa a los pequeños deberes de cada día. Fue esposa dedicada, madre amorosa, vecina solidaria. Transformó una casa en hogar, una necesidad en amor, 2 corazones heridos en una familia bendecida. Fue enterrada al lado de Francisco, en el cementerio simple del pueblo, bajo una lápida que Miguel mandó hacer con la inscripción que ella misma había elegido en los últimos años. Aquí descansa quien supo amar. No había mención a fechas o grandes hazañas, apenas el reconocimiento de la única virtud que ella consideraba verdaderamente importante. En los años que se siguieron, la historia de Francisco y Benedita se volvió leyenda local,
contaban en las ruedas de la iglesia, en las fiestas familiares, en las conversaciones de terraza sobre la pareja que se había casado por necesidad y descubriera que había encontrado el amor verdadero. Los niños crecían escuchando que el amor más bonito no es aquel que empieza con pasión, sino aquel que se construye ladrillo por ladrillo a través del cuidado, del respeto y de la dedicación mutua. La casa donde vivieron fue preservada por la familia, transformada en una especie de santuario informal donde las nuevas generaciones aprendían sobre sus orígenes. El jardín continuó floreciendo, cuidado ahora por las nietas de Benedita, que aprendieron con las madres las recetas de conservas, los secretos de las plantas medicinales, las canciones de cuna que atravesaron generaciones. Miguel vivió hasta los 75 años, siempre contando con orgullo que había sido criado por Benedita, que ella había sido la mejor madre que un niño huérfano podría desear. Rosa murió a los 60, rodeada por hijos y nietos, susurrando en el lecho de muerte las mismas palabras de gratitud. Gracias, mamá, por habernos enseñado a amar. El linaje prosperó. Los nietos de Francisco y Benedita se esparcieron por el país, cargando consigo los valores que aprendieron en la casa simple del interior, la importancia del trabajo honesto, el valor de la familia unida, la belleza de construir algo duradero a través de pequeños gestos de amor cotidiano. En 1950, cuando São Bento do Sapucaí celebró 50 años de emancipación, el diario local publicó una materia sobre las familias pioneras que ayudaron a construir la ciudad. La historia de Francisco y Benedita fue contada como ejemplo de cómo el amor verdadero puede transformar no apenas dos vidas, sino generar frutos que alimentan generaciones enteras. Ellos nos probaron, escribió el periodista, que a veces los matrimonios más felices son aquellos que empiezan con los pies en el suelo y el corazón dispuesto a aprender, que el amor puede nacer de la necesidad y crecer hasta volverse más fuerte que cualquier pasión, que una familia puede formarse no apenas por los lazos de sangre, sino por los lazos de cuidado y dedicación mutua. Hoy, más de un siglo después, la historia continúa viva, en los álbumes de familia, en las recetas transmitidas de madre a hija, en las tradiciones que resisten al tiempo. Francisco y Benedita continúan presentes. Probaron que el amor verdadero no necesita grandes declaraciones ni gestos dramáticos, se manifiesta en la constancia de los pequeños cuidados, en la fidelidad de las elecciones diarias, en la capacidad de transformar necesidad en dádiva y carencia en abundancia. Era una historia simple, de gente simple, pero que cargaba una verdad eterna, que el amor más duradero es aquel que se construye despacio, que se alimenta de la realidad cotidiana, que encuentra belleza en las cosas pequeñas y fuerza en las dificultades compartidas. Francisco y Benedita, el viudo desesperado y la mujer rechazada, descubrieron juntos que a veces el destino nos da exactamente lo que necesitamos, aunque disfrazado de aquello que simplemente es posible.